Fue en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, donde nació Magdaleno Medina, en un pueblo ubicado en el municipio de Río Verde. Él desde muy niño sintió gran cariño por su pueblo, en donde aprendió el amor por el trabajo y muchas otras cualidades. Magdaleno creció dentro de una familia numerosa, donde adquirió valores que le han sido útiles herramientas en su vida como investigador. Yo crecí en una familia de comerciantes. Mi padre tenía una tienda, ¿sí? Y por ejemplo había que envolver, previamente no existía como ahora que máquinas para hacer kilos de azúcar, ¿no? Entonces había que hacerlos a mano y había que hacer la envoltura bien hecha, ¿sí? Las cosas bien organizadas, eso sí era ahí, o si hacías cuentas, las cuentas tenían que ser nítidas, pero era como, te diré, pues es algo que aprendes desde bebé, vamos a decir. Yo nunca tuve, de ninguna manera, es algo que aprendes, ni te duele, ni tampoco presumes de aquello, no tiene ninguna gracia porque lo aprendiste de esa manera, ¿no? Y además no es un renglón en el que yo ponga especial énfasis, ¿sí? En la disciplina y el trabajo duro. Pero es una herramienta, cuando lo sabes hacer, te evitas un montón de broncas. Vamos, si no lo sabes hacer y no te lo inculcaron desde tu casa, después tienes problema porque lo tienes que aprender. Yo muchas cosas también las tuve que aprender en el camino, ¿no? Y yo tuve la fortuna de haber crecido en una familia, primero de muchos hermanos, ¿sí? Entonces ahí aprendes porque aprendes los conceptos de tolerancia, los conceptos de convivencia, también de reafirmación de tus propias opiniones y la pluralidad, porque en 11 gentes tienes ya un muestrario de todo, ¿sí? Entonces eso yo creo que fui bastante afortunado de haber crecido en una familia que ya no se usa, ¿no? Y segundo, de que mi padre tenía ese negocio. Entonces, un negocio es una escuela, ¿sí? Yo tengo un amigo que es comerciante como mi padre y también tiene muchos hijos y a veces anda desesperadón. Pues que ahora ya no es lo mismo tener muchos hijos ahora que antes. Y yo a veces le digo, es que sus hijos una cosa sí van a aprender a trabajar y tienen una escuela de la que otros niños van a tener que pagar, otras familias, porque vayan y les enseñen cosas en cursos o a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que yo considero que fueron ingredientes que de alguna forma tienen que ver luego con el desempeño, sea en lo que sea, en mi caso particular, en la investigación científica. Y nada más para redondear, esas cosas tenemos la gran fortuna de no las tuvimos que importar, se nos dieron, sabe Dios en qué instante se instalaron en nuestra cultura, y es algo que no deberíamos de perder en ningún instante, ¿no? Ahora, ya con respecto a por qué me dediqué a la investigación, a la física, yo creo que el motivo fundamental fue ese deseo de entender, de que sea algo que me provoca intelectualmente. ¿Y por qué? Ya me fregué, porque no voy a pararle hasta que no tenga yo al menos una idea, aunque sea esquemática, y la investigación científica se basa fundamentalmente en ese motor. Las experiencias infantiles son determinantes en la vida adulta de una persona. La motivación que les logre transmitir la gente que los rodea, así como la capacidad que tengan para imaginar y después crear. Todos los niños de mi época, de mi edad, teníamos 1000 entretenimientos. Las cosas que yo recuerdo que me divertían mucho, volar papalotes, ¿no? Es una cosa fantástica cuando hacía viento allá por febrero, marzo, abril, o hacer reguiletes. A mí me gustaba construir juguetes. Yo tenía los juguetes que me compraban y con ellos también hacía con otros amigos lo que hacen todos los niños, jugar con tierra y los carritos y cuánta cosa. En Río Verde habían trapiches. Yo recuerdo haber hecho mi propio trapiche el trapiche es la fábrica de piloncillo. Claro, lo único que yo no tenía ni la caña ni todo eso, ¿no? Pero vamos, la chimenea y el fuego y todo eso. Ese era el tipo de entretenimientos. Cuando éramos muy pequeño, en los juegos de la calle, en esa época no había televisión. De hecho, en los primeros años de mi vida no había ni luz eléctrica, ¿sí?
hasta los 5 años o 6 hubo luz eléctrica en la cuadra. Y habían niños mayores o incluso adultos que contaban cuentos. El hecho de escuchar gente contando cuentos o historias de espantos o toda esta serie de cosas, esa era la parte padrísima de esa época que yo recuerdo. Durante la carrera de ingeniería, surgió dentro de él una reflexión. La forma como resolvía los problemas era diferente a como lo hacía un ingeniero. Y fue así como se dio cuenta que su mentalidad iba más de acuerdo con la del físico. En la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se discutían diversos temas. Era todo un universo. Y para Magdaleno Medina, que venía de un municipio ajeno a la capital, fue un encuentro impresionante con un mundo de cosas nuevas. Yo me vine a dar cuenta que me interesaba la investigación hasta que llegué a la universidad. De hecho, cuando yo me inscribí en la universidad, yo me inscribí en ingeniería. Tenía un hermano mío justo acababa de terminar y para mí era alguien a quien yo admiraba y seguí sus pasos y creo que no estaba equivocado. Yo en el fondo sigo siendo ingeniero. Y tenía yo un amigo estupendo, un estudiante de primerísima, ingeniero, con el cual hacíamos a veces tareas juntos y medio rivalizábamos un poco porque el cuate era un tipo muy competitivo, vamos a decir. Pero el contraste con él me ayudó a entender que yo no iba para ingeniero. Él era efectivo y resolvía problemas. Si se trataba de sacar la solución, él la sacaba de inmediato, ¿sí? Pero luego yo me quedaba, como dice, patinando. Bueno, pero ¿por qué esa fórmula? ¿Por qué? Y puros porqués. Y entonces, pues sí, yo tenía que regresarme y leer y entender hasta que ya entendía por qué aquello. En el año de 1968, los acontecimientos que estaban sucediendo eran muy estimulantes para la gente que en esos momentos estudiaba física. Esta era la única carrera donde el estudiante lograba una formación científica y podía dedicarse a esta fascinante profesión. Y esa es un poquito la filosofía que yo entendí que tenía la ingeniería y que tiene la ingeniería, ¿sí? O sea, hay que resolver problemas y no nos vamos a esperar de aquí a que le entendí, etcétera, etcétera. Y en cambio la física es una disciplina científica en donde es al revés. Las cosas solo tienen valor si se entienden hasta el último detalle. Y ese contraste con mis cursos, con mis profesores de ingeniería, me hicieron entender que yo debía de buscar algo más. Afortunadamente al lado estaba la escuela de física y simplemente me cambié de carrera en su momento. Y de hecho, como ingeniero, lo primero que te confronta son las leyes del electromagnetismo. Y esas leyes te describen fenómenos que son mágicos. Un imán para mí era mágico desde cuando vi un imán de niño, ¿no? Porque ejerce fuerza a la distancia. Dime si no tiene magia aquello, ¿no? Entonces, el día que tú dices, ah, caray, no era tan mágico, resulta que simplemente la solución de una ecuación, eso te simplifica el mundo, ¿no? Si tú dices, es un fenómeno que está rodeado de magia y de repente tienes la capacidad de quitarle la magia y hacerle una ecuación y decir, no es más que la solución de una ecuación, eso es muy, ¿cómo sería? Causa un shock importante en alguien que le interese entender, porque si las cosas muy complejas son muy difíciles de entender. El día que alguien te dice, pero lo puedes ver así y se ve muy simple, ese es el tipo de cosas que tiene mayor disfrute a alguien que le gusta las cosas simples. El doctor Magdaleno Medina es físico teórico y trabaja en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudia las suspensiones coloidales, materiales suaves como la leche, la sangre, los alimentos, los cosméticos y sustancias que tienen mucha relación con nuestro cuerpo. Por medio de fórmulas matemáticas, predice el comportamiento de los materiales a ciertos estímulos.
retomando pues la conversación, te decía que mi trabajo se define por su aplicación o su atención a un tipo de materiales. Yo dije, soy físico teórico, en particular la disciplina de la física a la que yo me dedico se llama física estadística, y que tiene que ver con termodinámica y ese tipo de esos aspectos de la física, y aplicados al estudio de materiales. Entonces, lo que yo tal vez debería de hacer es decirte en palabras sencillitas de lo que se trata cada una de estas cosas. Primero, el agua, si tú lo calientas, se evapora. Y la pregunta es, ¿cuándo se evapora y por qué se evapora? Esas preguntas son aquellas con las que tiene que ver la termodinámica. La termodinámica es una herramienta que usan los ingenieros químicos, los biólogos. Todo mundo usamos la termodinámica porque nos interesa saber si yo caliento alguna cosa como el agua o el atole o el gel o lo que sea, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a evaporar o se va a separar, se va a cortar, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, la termodinámica es lo que se aplica, es el estudio de los materiales en términos de sus cambios de fase, le llamamos cambios de la fase líquida a la fase sólida, etcétera, etcétera. Y lo que hacen los ingenieros y los ingenieros químicos es algo así como mapas en los cuales si tú cambias la concentración de una cierta componente de un material y la temperatura, tienes como dos coordenadas. Entonces es como un mapa y tú ves, en una porción del mapa tú dices es la fase líquida, en otra porción es la fase sólida. Entonces estos mapas se les llama diagramas de fases. Cada país es una fase y uno pasa de un país a otro país en estos mapas termodinámicos. Cuando el material pasa del estado sólido al estado líquido o del líquido al gas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, al ingeniero químico le encantaría que él le dijera a uno, ¿sabes qué? Voy a mezclar el polímero fulano con el surfactante perengano y le voy a poner un alcohol de no sé qué. ¿Me podría hacer un mapa que me diga cuándo voy a pasar de esta fase a esta otra? Primero, ¿cuántos países tiene el mapa? ¿Sí? Porque nos han enseñado de que los estados de la materia, sólido, líquido y gas. Eso es cuando el material es muy simple, ¿sí? Como el metano, el agua misma. Y el agua no es nada simple, pero nada simple. El mapa del agua tiene demasiados países cuando varía uno la presión y la temperatura. No nada más es sólido, líquido y gas. En el sólido hay metidos en lo que llamamos genéricamente como sólido, ya cuando veo uno el agua en estado sólido, hay diferentes tipos de sólido que forma, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo pasa uno de un tipo de sólido a otro sólido, de ese sólido a otro sólido, o de ese sólido al líquido, o de ese sólido al gas? Esa información es de enorme importancia para todo lo que tenga que ver con el agua, ¿sí? Y todo tiene que ver con el agua. Entonces, incluso el agua solita tiene un mapa, tiene un diagrama de fases muy complicado. Hay un área de la física que se llama física estadística, que a lo que se dedica es en tratar de explicar estos mapas, estos diagramas de fases, en términos de la naturaleza molecular del material. Tú dices, bueno, puse un polímero con un peso molecular de tanto y está formado por bloquecitos con estas características, y lo puse en agua con un surfactante que es bla, bla, bla. Eso lo hacen los ingenieros químicos todos los días. Entonces nosotros, los físicos que trabajamos en este campo, una de las cosas que nos interesa hacer es, con esta información molecular de que el polímero fulano tiene tantos hidrógenos y tantos carbonos, etcétera, etcétera, de esa información generar estos mapas, porque eso le van a servir al ingeniero químico en sus formulaciones, ¿sí? Eso dicho de manera muy esquemática. La cosa no es tan simple como para decir esto se hace de un día para el otro, pero es lo que se espera que haga alguien que se dedica al estudio de materiales desde el punto de vista de la física estadística, como yo. La misión del investigador es entender las propiedades, las funciones y la estructura misma de las proteínas. Cuando las proteínas aún no se han cristalizado, están disgregadas en una dispersión coloidal. Entender la dinámica de este tipo de sistemas es importante.
Después de que logran cristalizarse, se ponen en un aparato de rayos X y de esta manera se puede estudiar la estructura molecular de esas proteínas. Al entender esto, se podrán entender muchas enfermedades. Bueno, estamos hablando de objetos del orden del tamaño de la célula, ¿sí? O sea, una hormiga las ve como una hormiga, ¿sí? Y estas andan dispersas en el agua. A esta cosa se le llama dispersión coloidal, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿y si yo tengo agua con, vamos a decir, bolitas de sólido de oro, esos son lodos realmente, ¿sí? Pero nada más que los granitos son del tamaño de micras, lodos o aguas muy contaminadas? Pregunta, ¿podríamos hacer un mapa? Cuando yo le suba la temperatura, le baje la temperatura, le ponga más, le ponga menos bolitas, las bolitas se van a ¿qué les va a pasar? Se van a agrupar, se va a cortar esta dispersión y se van a ir al fondo, se van a ir arriba como espuma, o van a estar dispersadas. A lo mejor en algún tipo de aplicación tú quieres que, por ejemplo, si tú vendes jocoque, vamos a decir, el jocoque es una dispersión coloidal. Tú quieres que esté estable como jocoque, no que se separe y te quede el queso abajo. O a lo mejor sí es lo que quieres, pero tú quieres manipular la estabilidad de esa dispersión. ¿Y qué es lo que sería ideal que tuvieras? Que yo te diera el mapa y que te dijera, mira, súbele el contenido de sólidos y ahora calienta, etcétera, etcétera, ¿sí? Este mapa sería de enorme ayuda en tus procesos de hacer queso, de hacer jocoque, de mantener una pintura sin que se coagule, de separar minerales. Para todo eso tú necesitas conocer este tipo de información. Ahora, mi trabajo, ahora sí regresando un poco a lo que yo hago en todo evidentemente que el trabajar con cualquier material de estos necesita como de un equipo, desde el ingeniero que está en la planta o está en la fábrica de alimentos o hasta el científico que está en los laboratorios, como tú puedes ver aquí en el Instituto de Física, gente que estudia fenómenos de coagulación o fenómenos de estabilidad, de dispersiones coloidales, hasta gente como yo, que a lo que nos dedicamos es hacer modelos físico-químicos de estos materiales, y el producto final debería de ser este tipo de mapas que le ayuden al ingeniero. El conocimiento de estos materiales se pone a disposición de otros profesionistas y ellos son los que dan los resultados inmediatos. Estos resultados que obtienen los investigadores que trabajan sobre dispersiones coloidales les sirve de mucho a los profesionistas que se dedican, por ejemplo, a la metalurgia, quienes hacen separación de materiales. Esto también es de mucha utilidad en la industria del petróleo. Un problema perenne que tiene es que el petróleo mexicano, al ser más pesado, tapa los ductos de salida durante la extracción del crudo. La tarea fundamental del investigador universitario es la educación de nuevos científicos. Además, todo buen investigador tiene en su mente una idea clara. El resultado de sus investigaciones debe ser siempre a favor de un bien común. Por ejemplo, en el área de la industria alimenticia se van a ver beneficiadas cuando se incorporen este tipo de conocimientos en el desarrollo de los productos. Estos, gracias a este tipo de investigaciones, pueden día a día mejorar su calidad. Una educación con calidad es la mejor manera de seguir desarrollando la investigación en nuestro país, ya que es necesario que haya nuevas generaciones de investigadores que continúen con esta invaluable misión.
yo soy profesor, para decirlo como le decía un amigo, a mí me contrataron como profesor fundamentalmente, ¿sí? Y mi negocio es la educación. La investigación es un aval de calidad de mi trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa es la utilidad de mi investigación, que me acredita como profesor, vamos, con el perfil de investigador activo. Es una credencial con la cual te pueden contratar de profesor en cualquier universidad del mundo. Si yo no hiciera investigación, no me contratarían en cualquier lugar del mundo. Entonces, la utilidad de la investigación es como un aval de calidad de la educación que impartimos los profesores. Y la industria es una consumidora voraz de desarrollos científicos. En nuestro país no existe tal industria que demande el concurso de la investigación científica del tipo que yo hago, ¿sí? Ahora, sin embargo, los sectores industriales en los que tiene impacto el trabajo de investigación que yo hago, y ahí sí, pero los tiene uno que andar buscando con lupa, ¿sí? Es en el área de la metalurgia, que yo ponía como ejemplo, en el área del petróleo, donde también hemos tenido, digamos, aproximaciones, y también en aplicaciones a otras áreas científicas, como por ejemplo en la biología. También el tipo de investigación que hago yo y que hacemos varias gentes que trabajamos en este campo, esas son sus áreas potenciales de impacto. Magdaleno Medina no detiene su trabajo. Cada momento tiene dentro de sí esa emoción, esas leyes que descubren fenómenos mágicos, fenómenos que solo pueden lograr la naturaleza misma.